Buenas noches, hoy 26 de octubre les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Durante 2 días el Magisterio colombiano realizó diferentes actividades en el marco del paro nacional. En Educación y Cultura les contamos cómo se vivió esta jornada en el departamento del Valle del Cauca. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Con una rueda de prensa, el SUTEP dio inicio al primer día del paro nacional, una actividad que contó con la participación de periodistas de diferentes medios de comunicación. Es una labor fundamental dar a conocer a los periodistas, a la prensa en general del Valle del Cauca y de Colombia, por qué es que los maestros hemos parado y hemos atendido con juicio estas 48 horas de paro nacional. Hemos querido desvirtuar toda ese anaquel de mentiras que el gobierno nacional le ha venido arrojando al pueblo colombiano. Durante la rueda de prensa no solo se socializaron los motivos del paro del 20 y 21 de octubre, sino que además se desvirtuaron las falsas acusaciones que circulan por medios y redes sociales, donde resaltan la contradicción del magisterio de negarse a regresar a clases y al mismo tiempo convocar a la movilización. Contradicción sería por parte de los maestros no defender la educación pública de los estudiantes, no defender los derechos del pueblo colombiano. Es que al gobierno se le ha olvidado de que el contradictorio es él. Nosotros estamos en las calles precisamente porque nos hemos visto obligados, porque las instituciones educativas de Colombia no cuentan con la infraestructura necesaria. ¿Y eso acaso es culpa de los maestros? ¿O acaso es culpa de los maestros de que el gobierno no le garantice las medidas de bioseguridad a los estudiantes? La rueda de prensa contó también con la participación de estudiantes y con miembros del Comité Ejecutivo de FECODE, que ante la negativa del gobierno nacional de escuchar y atender los reclamos de quienes protestan y se movilizan, utilizaron los medios de comunicación para hacerles llegar sus exigencias. ¿Qué le exigimos nosotros como estudiantes al gobierno? Que se meta la mano al bolsillo, que deje de estar cada año recortando el presupuesto de la educación, que deje de estar cada año estigmatizando a los maestros y a los estudiantes que salimos a las calles a protestar, a movilizarnos y a defender nuestros derechos constitucionales como es el derecho a la educación y ahora con la alternancia pues el derecho a la vida. Las maestras y maestros estamos listos para lo que llamaríamos la escuela del retorno, pero quien carece de los recursos es el Estado, quien no hace las inversiones es el Estado, quien fija la política educativa colombiana es el Estado. No vemos nosotros inversiones directas, ni concretas, ni materializadas, hoy en adecuaciones y adaptaciones de las plantas físicas, menos en condiciones de salubridad y en condiciones de bioseguridad. Cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Con la participación de diferentes organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes y docentes de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío se realizó la Gran Toma de Cali, una jornada multitudinaria en defensa de la vida, la paz y la democracia. Vamos a defender la paz con la fuerza de la unidad, con los puños y el corazón, libraremos nuestra nación de la muerte y la explotación, las armas de la corrupción. Los maestros defendemos la paz porque en primer lugar la escuela es territorio de paz. Segundo es que sin paz no se puede construir nación, no se puede construir futuro, no se puede construir economía, no se puede construir desarrollo, no se puede construir la vida. Estamos en las calles exigiéndole al gobierno nacional que adopte de manera definitiva y perentoria medidas para
acabar de una vez por todas con el asesinato de líderes sociales, especialmente aquellos compañeros que decidieron reinsertarse. Estamos rechazando y exigiendo la judicialización de los responsables. Nosotros somos defensores de derechos humanos. Nuestra población de estudiantes es el pueblo colombiano. Entonces nos indigna estas masacres del pueblo y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Necesitamos respuestas. Rechazar el genocidio sistemático contra los líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz y la estigmatización a la protesta social que hay en Colombia. Nos han estigmatizado como trabajadores y esto ha llevado precisamente al asesinato de muchos líderes sociales, muchos líderes populares, y hoy como organización sindical estamos saliendo en rechazo a esto y en rechazo a muchas medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional en contra de trabajadores, en contra de estudiantes, en contra del sector público. El baño de sangre al que han sometido a Colombia no lo podemos permitir, porque no podemos seguir aguantándonos que la vida sea un juguete en manos del establecimiento, en manos de los paramilitares y en manos de los militares. No queremos más decretos que humillen al pueblo colombiano, que nuestra lucha es justa y protestar no es justa. El gobierno nacional ha radicado a través de los representantes a la Cámara el proyecto de ley 010 que va a reformar la salud. Dicen que las EPS se terminan, pero mentiras. Se cambia el nombre y se continuará con el negocio. Además, se está hablando de la internacionalización de la salud. Esto es que multinacionales van a venir a invertir en nuestro país para acabar con la vida suya, para de una u otra forma jugar con el derecho a la vida de los colombianos. Apoyamos la renta básica, rechazamos todos los decretos que van en contra de la salud, la ley 100. Nos ponen a trabajar por horas, nos quitan las horas extras, nos quitan los recargos nocturnos y aún así nos ponen a trabajar en una esclavitud moderna, disimulada. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo se respeta, carajo. Si miramos las escuelas, las instituciones educativas del Pacífico, miramos que ni siquiera hay cómo lavarse las manos los niños. Hay hacinamiento en las escuelas. Y todavía nos quieren meter allí en plena pandemia con el tema de alternancia. Somos de los pocos gremios en el país, el magisterio, que no contamos con una ARL, porque no tenemos para accidentes de riesgos laborales, no tenemos quien nos respalde. En el tema de la salud, ahora sí está más delicado todavía. Este momentico con esto de la pandemia, el servicio que nos está prestando llega a un 35%. Quiere decir que están quedando con toda la plata pulpita de los profesores de los descuentos para la salud. El hecho de que nosotros no regresemos a las aulas de clase no quiere decir que no estemos en las calles protestando. Ese es el discurso que quiere manejar el gobierno actual. Decirnos que si no volvemos a las clases, entonces ¿por qué sí a las calles? No, es que el escenario es diferente, las exigencias son diferentes. Y aquí estamos adultos responsables con todas las normas de bioseguridad exigiendo los derechos y exigiendo las garantías para la educación de calidad. Con actividades culturales e intervenciones en la plazoleta de San Francisco, finalizó el segundo día del paro nacional. A defender la paz con la fuerza de la unidad, con los puños y el corazón, libraremos nuestra nación de la muerte y la explotación, las armas de la corrupción. A pesar que la protesta y la movilización social son expresiones fundamentales para la democracia de un país, en Colombia no solo ha sido estigmatizada, sino que además se le ha dado un tratamiento de guerra. Estigmatizar la protesta y la movilización social es una vieja estrategia que se ha usado en Colombia para justificar la represión y la criminalización contra quienes expresan en las calles sus desacuerdos, inconformidades
y reclamos. Hay una justificación siempre en el terrorismo, en el vandalismo. Siempre se ha argumentado que detrás de las protestas estaban las guerrillas y entonces ese era el argumento para reprimir la protesta social. De verdad que no ha habido aquí un tratamiento democrático, de concertación de la protesta social. Concebir la protesta como un crimen, disturbio, vandalismo y desorden, en lugar de entenderla como el ejercicio de un derecho ciudadano, ha justificado el uso de la fuerza pública. Siempre ha sido una actitud de contención o de represión de la protesta social a una protesta social que es un hecho democrático. No acudían siempre las autoridades civiles a atender las protestas, sino que los primeros que llegaban era siempre la fuerza pública. Y eso pues generó una distorsión de la democracia muy grande, porque la protesta social es el alma de la democracia. Asesinatos, torturas, agresiones, abusos sexuales, detenciones arbitrarias y judicializaciones hacen parte no solo del uso desmedido de la fuerza pública, sino también del tratamiento de guerra que históricamente los gobiernos le han dado a la protesta y a la movilización social. Hay un ambiente y una autorización desde el lado, digamos, del partido de gobierno, del propio gobierno, una especie de autorización para los abusos. Hay un ambiente de autorización moral y ética, un ambiente de complicidad con todas estas acciones contra la población de parte de la fuerza pública. En lo corrido de este año, solo en Bogotá se han reportado más de 10.000 agresiones de la fuerza pública, sumado a los 13 asesinatos cometidos entre el 10 y el 11 de septiembre. Según Temblores ONG, desde su creación el SMAT ha cometido 34 asesinatos de personas que se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta social o en zonas aledañas a donde se desarrollaban. Cuando usted habla de 10.000, más de 10.000 hechos de agresión de la fuerza pública en solo un año en una ciudad como Bogotá, ya está hablando de un hecho muy generalizado y sistemático. Es una cosa muy destructiva para una sociedad y una democracia, que no sienta que la fuerza pública es un factor de protección, sino un factor de agresión, que no es un factor de tranquilidad, sino un factor de miedo y de temor. Estigmatizar, criminalizar y violentar la movilización y la protesta social es negar que históricamente los derechos se han conseguido y defendido en las calles. No más de Vargas de Gatillo, no más, paren de disparar. Paz, no quiero guerra, queremos paz, no quiero guerra, queremos paz. Muy buenas noches, compañeros y compañeras del Departamento del Valle del Cauca. Hoy queremos dirigirnos a ustedes para comentarles lo siguiente. Uno, lo relacionado con las primas extralegales del municipio de Santiago de Cali, para aquellos maestros que tienen ese derecho. Nosotros tuvimos una primera reunión con el señor secretario de Educación de Cali, con el licenciado William Rodríguez, manifestándole a él que nos diera una fecha donde nos manifestara cuándo se iba a pagar esas primas extralegales. El licenciado William, secretario de Educación, manifestó que él no estaba autorizado para entregar ningún informe relacionado con el asunto, que los únicos que estaban autorizados era el señor alcalde y de igual manera la doctora Claudia Marroquín. A raíz de eso, la organización sindical ya le solicitó a través de una carta una reunión urgente con el señor alcalde municipal de Cali, el doctor Iván Ospina. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna información de cuándo se va a dar esa reunión. Pero sí lo que tenemos que tener claro es la exigencia a que se pague lo más pronto posible esas primas extralegales para que se le dé cumplimiento a lo que fue la sentencia del Consejo de Estado y donde el señor alcalde en su momento se comprometió con 4.500 asambleístas que estuvimos en una reunión con él, donde él se comprometía, de acuerdo al fallo, al pago de esas primas extralegales. Pues bien, ya el fallo está favorable a los docentes. La
La declaración que hizo a través de una aclaración del Consejo de Estado también ratificó lo que decía la sentencia. Por consiguiente, ahora queda de parte de la organización sindical exigirle al señor alcalde el cumplimiento de la sentencia y que se haga efectivo el pago de los maestros a que tenemos derecho de esas primas extralegales antes de que se termine el año 2020. Hacemos este informe porque hemos mirado en diferentes redes sociales que dice el uno que se va a pagar hoy, que se va a pagar mañana. No, hasta la fecha la administración municipal en cabeza del señor alcalde no ha dado una fecha estable, una fecha por la cual va a manifestar qué día se va a pagar. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Desde agosto del año 2018, la comunidad educativa de la institución Alfonso López Pumarejo está esperando la construcción de la sede Rafael Pombo, que fue demolida bajo la promesa de que allí se construiría una nueva escuela para los niños y niñas de preescolar y primaria. La sede Rafael Pombo de la institución Alfonso López Pumarejo hoy es un lote abandonado, inseguro e invadido por la maleza. Pese a que su estructura fue demolida hace más de 2 años, a la fecha no se ha puesto ni el primer ladrillo. Nos prometieron que iban a derrumbarla y construir una super sede, lo máximo, para dar más cabida a los niños y tuvieran como una mejor estabilidad educativa, ampliando sus instalaciones y que entraran más niños, porque ella ya presentaba algunas grietas. La obra, que hace parte de un convenio interadministrativo que se firmó entre el Gobierno Nacional a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa y la Administración Municipal, no registra ningún avance, por lo que muchos padres y madres de familia han retirado a sus hijos de la institución. Estamos ya en octubre del 2020, las obras no han arrancado. Nosotros arrancamos con 700 estudiantes, teníamos 700 estudiantes, pero al tumbar la sede, los padres de familia se fueron llevando los niños. En este momento tenemos 517 estudiantes. Yo manejaba grupos de 37, este año tuve un grupo de 24 estudiantes. Están afectando a muchos niños, porque esa sede era de niños y era de mañana y tarde, y muchos de esos estudiantes tuvieron que perder su cupo y buscar en otro colegio. La presión de la comunidad educativa logró que se establecieran unos compromisos para reactivar la obra y para que la administración municipal también realice veeduría y seguimiento a la Unión Temporal Treta, el contratista que fue reasignado para la ejecución de esta obra. El compromiso de la Secretaría de Educación es que vamos a ser garantes de este proceso, que vamos a hacer gestión permanente y presión permanente para que se cumplan con estos plazos y no sigamos dilatando una situación que ya de por sí es insoportable. Mientras el Gobierno Nacional asegura que el sector educativo cuenta cada vez con mayores recursos y que los niños, niñas y jóvenes tienen garantizada una educación de calidad, la realidad es todo lo contrario. Solo en esta sede hay 527 estudiantes que ni siquiera tienen un salón de clase. ¿Cómo garantizamos calidad educativa si el mismo gobierno no garantiza lo mínimo que se necesita para la educación, que es un aula de clase? Según el compromiso adquirido por el contratista, el 23 de noviembre iniciará la construcción de la sede Rafael Pombo y su entrega será el 23 de septiembre del 2021. Amanecerá y veremos. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Iniciamos el año con un encuentro de secretarios de Secretaría de Escuela Sindical de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. En ese encuentro se realizó
la socialización del plan de acción y quedaron unas tareas específicas. Cada secretario debía, de acuerdo a su contexto, desarrollar unas actividades de formación política y sindical en cada uno de los municipios del Valle del Cauca. En el mes de marzo tuvimos el encuentro con 7 subdirectivas en pleno. Trabajamos coyuntura política y la formación de un líder sindical. Seguidamente nos invade la pandemia. Entramos en una etapa de confinamiento, pero seguimos con las actividades. Hemos desarrollado 2 Facebook Live para preparar el espacio y la parte socioemocional de los maestros, estudiantes y padres de familia, comunidad en general. En esos Facebook Live hablamos de las estrategias socioemocionales en épocas de crisis, también del liderazgo, que es el camino para el avance educativo. Hemos venido desarrollando en esta última fase del año un taller de inducción sindical. Ese taller ha tenido 3 encuentros, ha realizado 3 encuentros. El primero hablaba de lo que era identidad y pertenencia de los trabajadores. Tuvimos otro encuentro donde se hablaba de coyuntura política y cómo es la coherencia del trabajo de los trabajadores respecto a su sindicato. También vamos a tener uno de dinámica organizativa que se realizará y administrativa. Eso habla del origen del sindicato, de todo lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales, que esa se realizará el 22 de octubre. Y terminamos el 18 de noviembre con este ciclo de formación sindical. Invitamos a todos los maestros del Valle del Cauca que se sigan formando política y sindicalmente, porque es el camino para nosotros salir avante y poder derrotar las políticas neoliberales de este gobierno fascista. Agradecemos a todos por la participación y esperamos que en las próximas convocatorias hagan su participación. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Advertencia. Este contenido incomoda a quienes interfieren en la creación de políticas públicas de alimentación y salud. Ciudadanía Indignada y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo presentan La Ley del Vivo. El 75% de la población en América Latina muere por diabetes, hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares. Enfermedades que aumentan en la medida en que crecen las ventas de productos ultraprocesados, que aumentan porque gremios productores de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados, pero además los partidos políticos financiados por estos no permiten un etiquetado frontal de advertencia. ¿Qué tal estos vivos? Actúan como reguladores cuando ellos deberían ser los regulados. ¿Qué tal estos vivos? Compran expertos para producir evidencia amañada. Meten terror económico para asustar a los tenderos y pequeños comerciantes, mientras países como Chile demostraron que su economía no colapsó cuando se implementó la medida. ¿Qué tal estos vivos? Ahora dicen que el etiquetado no es claro y anulan la ley. También intimidan a organizaciones de derechos humanos con demandas judiciales. ¿Qué tal estos vivos? Crean publicidad mentirosa que llama la atención de niños y niñas. ¿Y qué tal este vivo? Que anunció el etiquetado frontal en 18 meses, justo cuando termina su mandato. ¿Y qué tal los vivos que un día están como directivos de las empresas y al otro, mágicamente, ocupando cargos en el gobierno? Fácil, como pasar una puerta giratoria. No más ley del vivo. Entre todos y todas podemos acabarla. Chile, Perú, México y Uruguay ya lo lograron gracias a que la gente lo exigió. Comparta este video, etiquete a un funcionario público y exíjale que no permita más la interferencia en políticas de alimentación y salud. No más ley del vivo. Dulce veneno. El antídoto es la verdad. Una campaña del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Educación y cultura.
hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. El que no lee vive una vida, la suya, la que le corresponde, y se queda atrapado en esa vida. El que lee vive muchas vidas, viaja, conoce otros países, otras religiones, otros sexos, y yo creo que esa transversalidad del lector es su enorme poder. Octubre 26. Guerra a favor de las drogas. Tras 20 años de cañonazos y miles de chinos muertos, cantó Victoria, la reina Victoria. China, que prohibía las drogas, abrió sus puertas al opio que los mercaderes ingleses vendían. Mientras ardían los palacios imperiales, el príncipe Gong firmó la rendición en 1860. Fue un triunfo de la libertad de comercio. Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura. Como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Hemos tenido una gloriosa jornada de movilización que ha albergado aproximadamente unas 10.000 personas. Nos convocamos hoy en las calles para protestar, para enviarle un mensaje certero al gobierno nacional, que no estamos contentos con las medidas que ha tomado los colombianos. Hoy le estamos exigiendo al gobierno que respete los acuerdos de paz, que respete al pueblo colombiano, que el pueblo colombiano no aguanta más y que nunca como antes los niveles de desempleo son tan altos en Colombia. Hoy estamos movilizándonos por la vida, por el bienestar social de todos los colombianos. Hoy nosotros estamos en la calle, no porque no nos preocupe nuestra vida, sino que el gobierno nos convoca con su irresponsabilidad y que el pueblo colombiano hoy ha dado una muestra fehaciente de que está en pie y que va a seguir movilizado en la resistencia en las calles. La población colombiana debe entender que los que nos encontramos por acá abajo, clase media, clase baja, la clase paupérrima que aunque no esté ya organizada y reconocida como tal, existe en Colombia, porque existen los que aún ni siquiera tienen techo debajo de un puente, porque de ahí los echa la policía o lo que sea. Nosotros debemos entender que es la unidad social lo que va a permitir recuperar a Colombia para el pueblo, que está secuestrada en un poder oligárquico que en nada le interesan las necesidades del pueblo colombiano. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.